Ahora vamos a dar paso a continuación a la siguiente comunicación, en este caso de Diego Cameno Mayo, que mientras se va preparando ya te carga aquí. Diego Cameno Mayo, quien nos va a hablar del Colegio de Artillería y sus cadetes frente a las tropas napoleónicas. Diego Cameno Mayo es graduado en Historia y máster en Historia Contemporánea y en Historia Militar de España, así como es investigador predoctoral en UCM, y sus investigaciones están centradas en la historia del ejército y los militares españoles en el siglo XIX. Todo desde una óptica cercana a la historia social y cultural. Bien, pues buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de estas jornadas su labor, así como haberme invitado, haberme dado la oportunidad de presentar esta comunicación que he titulado El Colegio de Artillería y sus cadetes frente a las tropas napoleónicas. El paso de los oficiales de artillería por el Colegio del Arma fue fundamental para su devenir, en primer lugar, porque aquí recibían la esmerada educación que fue siempre seña de identidad del cuerpo y que les facultaba para desempeñar múltiples tareas. Y en segundo lugar, porque aquí se impregnaban de ese sentimiento de pertenencia a una colectividad exclusiva, diferente, y ellos van a decir superior a la del resto del ejército. Tanto su espíritu de cuerpo como su mentalidad, tan características de este colectivo, se forjaban en el colegio, siendo este una pieza clave en su configuración. El Real Colegio de Artillería de Segovia abrió sus puertas en el reinado de Carlos III, el 16 de mayo de 1764. La inauguración de este centro está en sintonía con su política castrense, llegó a convertirse en uno de los más claros exponentes de la Ilustración militar, junto a otras instituciones científico-militares, como la Academia de Guardias Marinas, que había abierto en el reinado de su padre, en 1717. Trabajos como los de Lola Herrero, la profesora Lola Herrero, destacan el éxito de esta política y mostraron la elevada instrucción científica de los artilleros españoles a finalizar el siglo XVIII, ya que esta política ilustrada de Carlos III la continuó Carlos IV. Precisamente ya en estos años, el Colegio de Artillería era un centro moderno que no solo formaba al oficial artillero en el manejo de su arma, sino también en su faceta más científica. Con Carlos IV esta institución había alcanzado cierto renombre en Europa y de él salían militares científicos. Pese a todo ello, en un primer momento, que podemos fechar entre 1764 y hasta 1804, los requisitos que se exigían a los cadetes de artillería no eran muy severos en cuanto a la educación, tenían que saber leer, escribir, gozar de buena forma física, sin taras ni enfermedades, y sobre todo lo importante era su origen social, solo eran aceptados los nobles o los hijos de oficiales militares. Así encontrábamos jóvenes de unos 12 a 15 años con esta educación que se tenían que enfrentar a los estudios bastante rigurosos del colegio y si no aprobaban no llegaban nunca a ser oficial. La formación que recibían iba desde las matemáticas, álgebra, aritmética, geometría, hasta los idiomas, la ortografía o el baile. Evidentemente también se formaban en materias relacionadas directamente con su profesión, como la fortificación, el dibujo o la propia artillería. La materia de estática era de las más importantes a finales del 18, en el último cuarto del 18, hasta la llegada a España del químico Louis Proust a finales del 18. Con él empieza a ganar la química cada vez más peso. Trataban así los artilleros de no quedar rezagados en un campo que había experimentado una notable transformación en la década de 1780. Se abrieron cátedras y laboratorios de química, se fomentó su estudio junto a la mineralogía, la metalurgia, y se financiaron viajes para estudiarla en el extranjero. Evidentemente también no descuidaban la instrucción castrense, siendo obligatorios los ejercicios militares, lecciones de esgrima y las revistas. El reglamento que regía cuando las tropas napoleónicas invadieron España fue el de 1804, que a las citadas materias se añadieron otras como levantamiento de planos, historia, religión y ejercicios de fusil. La duración de los estudios en este momento era de 4 años para todos los cadetes, excepto para los más sobresalientes, que tenían lo que se llamaban los estudios sublimes de química y metalurgia que se cursaban en Madrid. De hecho, tras la contienda de 1808, la química continuó ganando importancia hasta el punto de crearse un nuevo laboratorio y un gabinete de mineralogía que veremos más adelante. Es interesante subrayar dos aspectos
en los que han incidido varios especialistas sobre el Colegio de Artillería y sus alumnos justo antes del estallido de la contienda. Por un lado, el privilegiado acceso a la información, la biblioteca del colegio, que tenía más de 2.000 volúmenes en 1807, que daba un mayor prestigio a la institución. Además, el reglamento de 1804, que daba más importancia a las materias científicas, por lo que algunos autores han hablado a la altura de 1808 de los oficiales artilleros como unos de los más respetados en Europa por su espléndida formación científico-militar. Por otro lado, están las condiciones de vida en el recinto escolar. La sede del colegio es el Alcázar de Segovia, una fortaleza antigua que tuvieron que acondicionar como academia, y evidentemente pues, a las gélidas temperaturas que podían tener en invierno se une un plan de estudios exigente y unas jornadas de trabajo diario bastante duras, a veces desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, con cursos de septiembre a julio, más los exámenes a final de cada curso. Así llegamos a 1808. Yo creo que conocer el periplo que realizó el colegio durante la Guerra de la Independencia puede ayudarnos a entender mejor la trayectoria de algunos de los oficiales posteriormente. Yo he traído un poco el recorrido que va a hacer durante estos 6 años. Es verdad que en el mapa tenía que haber puesto algunas flechas en el recorrido, pero ha sido descuido por mi parte. El 3 de junio de 1808, la vida transcurre con normalidad en el Alcázar de Segovia. Al mediodía, los cadetes están en el comedor para el almuerzo y el capitán de guardia, Joaquín Velarde, hermano del héroe del 2 de mayo, acude para informarles de que los franceses están a punto de entrar en la ciudad. En ese momento, la confusión y la sorpresa reinan entre los cadetes. Algunos se preparan para huir, otros para combatir, incluso con los cuchillos que tenían en el propio comedor, o cogen la comida y se preparan para unirse al ejército español. En ese momento en el Alcázar ya quedaban pocos oficiales en ese momento porque habían sido llamados por la Junta de Defensa para incorporarse a la lucha, que aumenta ese deseo. Aproximadamente 50 cadetes no pueden huir, se quedan en el colegio y son obligados a rendir la plaza. Los franceses les permiten terminar el curso, por tanto continúan las clases hasta julio de 1808, pero a la altura de diciembre se dan cuenta que es imposible y organizan la huida. De madrugada abandonan la ciudad de Segovia, se quieren refugiar en Madrid, pero al llegar al Escorial reciben las noticias de que Napoleón está entrando en Madrid y tienen que variar su marcha. Se van a dirigir a La Coruña, pasando antes por Salamanca, pero cuando llegan a Orense reciben noticias de que no pueden llegar hasta La Coruña y deciden establecerse en Sevilla, donde van a llegar en marzo de 1809, atravesando Portugal. Pese a todas estas penalidades, tenemos que pensar que van con hambre, con frío, no están preparados para esta marcha. Llegan a Sevilla, parece que allí pueden reanudar sus clases, pero a finales de 1809 el colegio tiene que cerrar de nuevo sus puertas, promueve a una veintena de cadetes al empleo de subteniente y se instala en febrero de 1810 en la isla de León. Allí se encuentra con muchas dificultades, no pueden mantener el ritmo de las clases como llevaban en Segovia antes de la guerra y deciden cerrar el colegio. Los cadetes se envían a su casa y los profesores se van al ejército. Sin embargo, la voluntad del cuerpo de artillería era seguir formando a los mejores oficiales para enfrentarse a los franceses y el colegio acaba reabriendo sus puertas a finales de 1810, esta vez en Menorca. Las clases comienzan en febrero de 1811 en el pequeño municipio de Villacarlos y allí rápidamente se vuelven a dar cuenta que mantener el horario y las condiciones de las clases también es complicado y al final acaban trasladándose a Palma de Mallorca, donde llegan en septiembre de 1812. No es fácil imaginar las dificultades con que se encontrarían los cadetes. Se intentó, como digo, mantener el horario, las condiciones de vida que caracterizaban al Colegio de Segovia, pero pronto se demostró que esta tarea era bastante complicada. Obviamente, tras estos sobresaltos, traslados y saqueos que sufre el colegio, sus condiciones y prestaciones, tanto de infraestructura como de materiales y recursos, no eran las mismas que las ofrecidas en los años previos a la contienda, cuando este centro pues, era uno de los mejores de Europa. Durante la contienda y especialmente en los 2 años que pasó en Mallorca antes de regresar a Segovia en 1814, siempre trataron de mantener ese elevado nivel educativo.
Tras la guerra, el director general de ese momento de artillería, que es Martín García Loigorri, solicita repetidas veces a Fernando VII que acudiese a Segovia para inspeccionar el centro pues, de la guerra. Fernando VII no quiere por cuestiones políticas sobre todo, pero finalmente accede a visitar al colegio, incluso se queda a dormir en el propio Alcázar. Dice que queda complacido con lo que ha visto, pero pese a estas palabras, el colegio estuvo en ese momento a punto de cerrar por la falta del material más básico, incluso de alumbrado, que consigue mantenerse a flote. De hecho, en este momento del viaje de Fernando VII acaba ascendiendo a oficial un artillero algo especial, que es José Saavedra y Serantes, que había ingresado en infantería y decide pasarse a artillería. No va a tener el empleo de subteniente de artillería hasta que no aprueba todos los exámenes ante una brigada de jefes y oficiales y no se le da un puesto fijo hasta que no supera una prueba de mecánica y artillería. Es decir, es una muestra de los facultativos que no permitían la entrada a nadie que no mostrase la necesaria suficiencia, incluso en ese momento en el que hacían falta oficiales. En 1895, el artillero, el historiador de la artillería, Adolfo Carrasco, alaba esta preocupación de sus predecesores por apostar por la educación de los jóvenes cadetes en circunstancias tan adversas como las que he comentado, haciendo todo lo posible por descuidar la formación, por no descuidar la formación de la oficialidad artillera. Estas palabras en las que decía que no se podían improvisar artilleros y que por eso el colegio mantuvo esa exigencia. Jorge Vigón, otro historiador de la artillería ya posterior, en 1947 no se mostraba tan complacido y decía que en ese momento los cadetes sufrieron exámenes muy benignos. No le terminaba de convencer la calidad. Está claro que pese a todas las dificultades sufridas, las prácticas y la vida en el colegio trataron de mantenerse tal y como se establecieron en Segovia, los mismos horarios, las materias, la forma de examinar con pruebas orales delante de un tribunal, la metodología educativa. En este momento ya se empleaban manuales y textos de apoyo, entre ellos el que destacaba era el de Tomás de Morla, y se mantuvieron los exámenes, los premios, los castigos. Se intentó mantener todo como antes de la guerra. Y para concluir, me gustaría detenerme en las trayectorias posteriores de algunos de estos cadetes que ingresaron en este momento. Dos de ellos que destacaron sobre todo por su participación en diferentes conflictos. Uno de ellos es Manuel Páez Jaramillo, nacido en Guadalajara, de 15 años, en 15 años es promovido a subteniente en 1808. Estuvo solo 2 años en el Colegio de Artillería porque pese a intentar mantener todo esto, por un Real Decreto del 5 de septiembre de 1809, los estudios tuvieron que acortarse de 4 a 2 años. Páez fue uno de los que estaba, junto a José Ramón Dolz, a que ahora me referiré, estaban en el comedor del Alcázar el 3 de junio y él, con una serie de compañeros de cadetes y con paisanos de Segovia, intentan organizar la resistencia. Al final se da cuenta que eso es imposible, decide disfrazarse, huir y unirse al ejército español en Extremadura. De ahí pasará a Burgos, combatirá también en Madrid, donde tiene que huir de nuevo y casi es hecho prisionero. Se encontrará en batallas como la de Medellín o la de Talavera de la Reina. Luego pasó a Portugal, estuvo en Badajoz, de Lisboa pasó a Galicia hasta que en 1812 asciende a capitán y es enviado a México. Allí va a estar hasta febrero de 1823 combatiendo en las guerras de independencia en México y en 1823 vuelve justo para enfrentarse de nuevo a los franceses. Aquí sí que es hecho prisionero, está con licencia indefinida entre 1824 y 1828 y 4 años después asciende a comandante, es decir, había pasado 20 años como capitán. En marzo de 1835 lo veremos como comandante general de artillería en Valencia, enfrentándose a los carlistas. Por su parte, José Ramón Dolz también estuvo ese día en el comedor de artillería. Se enfrenta a los franceses en Portugal, en Lérida, en Burgos y en Zaragoza. Y en Zaragoza recibe una herida bastante grave que le aparta del campo de batalla durante varios meses. Fue hecho prisionero y logró escapar. Y esta herida no sería nada comparada con la que recibió en la Guerra de África. A pocos metros del general O'Donnell recibió un disparo en la frente y aunque sobrevivió, la herida le afectó de por vida. Otros destacaron más por sus contribuciones a la ciencia militar, como por ejemplo
Francisco Antonio Lorza y Aguirre, que ingresó en el colegio cuando estaba en Villacarlos en 1811. No combate a los franceses en 1808, pero sí lo hace en 1823, después de haber apoyado a Riego, y por eso tiene que exiliarse. Aprovecha su exilio para viajar por Europa, Francia, Bélgica, Inglaterra e Italia, donde amplía sus conocimientos en metalurgia, ciencias naturales y minas, que hacen que el rey Fernando VII le permitiese regresar en 1829. Y a partir de aquí comienza una carrera dedicada a estas cuestiones, sobre todo de siderurgia, primero en Andalucía y luego en la fábrica de Trubia, tiene ese monumento, que contribuyó en gran medida al despliegue de este ámbito en España, aunque no descuidó sus contactos con el extranjero, siempre actuaba como nexo con los oficiales que viajaban a Europa. Y por último, otro de los que ingresó, en el caso del Colegio de Palma de Mallorca, Francisco de Luján, ingresa en 1812, uno de los mejores de su promoción, amplió sus estudios en química y mineralogía y se aprovechó de la compra por parte del colegio de una colección mineralógica del naturalista Casimiro Gómez Ortega en 1816. Por eso la artillería, incluso después, en ese momento en el que estaba incluso sin alumbrado, intenta hacerse con este tipo de recursos. Luján destacaría también en la geología, combatió a los franceses en 1823 y a los carlistas en 1837 tras haber viajado por Europa comparando las fundiciones inglesas, francesas y belgas con las españolas, especialmente con la de Sevilla. Fue profesor de química, encargado de la enseñanza científica de Isabel II durante la regencia de Espartero, académico fundador de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y director del Instituto Geológico y Minero. Finalmente, en el bienio progresista, fue ministro de Fomento y fue el que firmó la ley de los ferrocarriles en 1855. Estos son dos ejemplos, los primeros más de combatientes, estos más de científicos que bueno, se formaron en estos tiempos convulsos del Colegio de Artillería, pero que acaban destacando en este ámbito. Prueba de esa preocupación del centro por mantener el rigor científico que le había caracterizado antes de la invasión napoleónica. Muchas gracias por su atención.